Tapa a Tapa es una serie de meditaciones diarias basada en la lectura devocional de la Biblia de este año 2024. Hoy corresponde la meditación del día 25 de enero. Bienvenido, me da mucho gusto que podamos juntos seguir leyendo la palabra del Señor. Yo soy el pastor Rafael Pola. En esta ocasión tendremos, además de nuestra lectura tradicional, que constituye el núcleo de esta serie, también tendremos el resumen del libro del Éxodo, dado que hoy empezamos a considerar el libro de Éxodo. Y continuaremos entonces con el último capítulo de Génesis, los primeros versos del libro del Éxodo, Mateo, Salmos y Proverbios, como hacemos en cada ocasión. Sin más, vamos entonces a compartir el resumen del libro del Éxodo. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia:
la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente, la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción, mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo. Agradecemos al Señor que nos da la bendición de compartir estos resúmenes muy bien hechos, de mucha instrucción y de mucha ayuda para nuestra comprensión del texto bíblico y de tener un marco general de lo que vamos leyendo poco a poco, día a día. Así que llegamos al final del libro del Génesis, capítulo 50. Recuerden que es el libro que es conocido como el libro de los principios. Nos habla del principio de la creación del mundo, del principio del ser humano, del principio del pecado, del principio de la esperanza de restauración
del principio del pueblo de Dios. Y el contenido fundamental son los tres patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, y un personaje importante que es José. Así que llegamos al capítulo 50, en donde se describe la sepultura de Jacob en el campo de Macpela. José debe pedir permiso al faraón para poder acudir al lugar donde Jacob deseaba ser sepultado, donde estaban sepultados los patriarcas, Abraham e Isaac. El faraón no solamente concede el permiso, sino que lo acompaña en medio de una gran multitud de personas que van con él, dignatarios de la corte del faraón. Así que se cumple el objetivo del viaje. Una vez sepultado Jacob, pues los hermanos de José tenían temor de que ahora sí José quisiera tomar represalias contra ellos por lo que habían intentado hacer, pero José le da una palabra de tranquilidad a sus hermanos. Él no se va a vengar de ellos. Y dice algo interesante. Aquí va una primera aplicación práctica para nosotros. Ellos, sus hermanos, se propusieron hacerle mal, pero Dios dispuso todo para bien. Esto va a resonar después con mucha claridad en el Nuevo Testamento cuando dice la palabra que Dios hace para bien a aquellos que lo amamos. Todo es para bien a aquellos que amamos al Señor. Así que si estás sintiendo adversidad, persecución, conflicto, recuerda, todo Dios lo dispone para tu bien. Le pide a sus hermanos que por favor, si cuando él muera, lleven sus restos con él, con ellos, hasta Canaán para ahí sepultarlos, pero tardarán muchos años en que pueda Israel regresar a Canaán. Durante los años posteriores a la muerte de esta generación, Israel crece, se multiplica, fructifica, y también hay un nuevo faraón que ve, esto ya es en el libro de Éxodo, amenazante al pueblo por su crecimiento y hace muchas cosas para tratar de detener su crecimiento y el peligro que para él significa que ese pueblo podría aliarse con un pueblo enemigo para luchar en contra de Egipto. Incluso llega al grado de mandar matar a todos los niños que sean varones que hayan nacido, y esto por el favor del Señor no se puede consumar. En este primer capítulo segundo de Éxodo aparece el otro personaje importante, que es Moisés. Se relata su nacimiento, como de una manera milagrosa logra preservarse su vida, cómo llega incluso a las manos de la hija del faraón, cómo regresa con su mamá para ser amamantado y criado y devuelto después a las manos de la hija del faraón para crecer en el palacio. Así que hasta aquí nuestra lectura de Génesis y Éxodo. Dios dispuso todo para bien. El Señor dispone todo para nuestro bien. A veces no comprendemos las circunstancias de nuestra vida. Y a veces pensamos que la manera como Dios actúa es cambiando las circunstancias. Generalmente esto no sucede así. En algunas ocasiones sí vemos que las circunstancias cambian, pero en general Dios no trabaja así. Las circunstancias no cambian de un día a otro porque tú sigas a Jesús. No dejas de tener problemas económicos o familiares o sociales o de salud, pero sí cambian muchas cosas porque eso que ahora puedes verlo como algo negativo, el Señor va a darle un significado distinto, un lugar distinto en tu vida. Porque como buen padre, si tú eres padre o mamá, podrás comprenderlo mejor. Lo que más nos interesa no es qué es lo que tienen nuestros hijos, sino qué tipo de personas son. Generalmente el Señor así trabaja en nosotros, a nuestro favor, pero
también permitiendo que las circunstancias nos vayan formando, fogueando, haciendo madurar, haciendo crecer, enfrentar retos, enfrentar desafíos. Es como esta historia de la mariposita, del gusano, que se mete al capullo, empieza a desarrollarse y cae del árbol y en el camino empieza a abrirse el capullo para que nazca la mariposa. Una persona pasa por ahí, observa el capullo y ve cómo el gusanito está haciendo mucho esfuerzo para poder salir de ese capullo y lo quiere ayudar. Entonces le abre el capullo para que el gusano pueda salir y lo logra. Pero eso no fue ayuda, por el contrario. Ese gusanito nunca se pudo convertir en una bella mariposa porque éstas quedaron atrofiadas, porque necesitaban desarrollarse con la fuerza de poder romper el capullo y salir. El Señor no va a obrar así, no te va a facilitar las cosas, pero te va a dar el acompañamiento, la fuerza para que puedas extender tus alas, puedas crecer, te puedas desarrollar. Nosotros, en una cultura tan paternalista como la que vivimos, en donde todo queremos que se nos dé, y si es gratis, pues mejor. Solemos chocar con esta forma de entender la vida, pero es algo importante que aprender en la historia de Israel en Egipto. Pues llegamos hasta Mateo. Jesús se encuentra en Cesarea y hay una pregunta clave que es central en todo el Evangelio y es: ¿quién es el Hijo del Hombre? Bueno, algunos dan algunas respuestas, pero Pedro dice: tú eres el Mesías. Y el Señor reconoce que Pedro ha dado en el blanco, porque el Espíritu del Señor así se lo ha revelado. Y esa confesión de fe resulta la piedra clave para la edificación de su iglesia y las llaves del reino de Dios. Esto hace que muchos siglos se haya visto a Pedro como un discípulo eminente entre los discípulos, por su confesión de fe y porque su mismo nombre da pie a que se le llame como un fundamento para la iglesia. Después será muy claro que no hay otro fundamento más que Cristo para la iglesia de Jesús. Él es cabeza y él es fundamento. Pero sí es importante resaltar que su confesión de fe es fundamental y central en el seguimiento de Jesús. Y también no hay otra forma de abrir el reino, esas puertas del reino, más que mediante la llave que Pedro ha tenido como ejemplaridad, que es la llave de la fe, de creer en Jesús como el Mesías de Israel. Y para que no se nos vaya para arriba, Pedro, enseguida el pasaje que continúa lo coloca en una condición totalmente diferente. Jesús le dice y lo reprende como Satanás, porque quiso evitar lo que Jesús advierte que pasará cuando sea hostigado, perseguido y muerto. Esto da pie a que Jesús les diga algo a los discípulos. Miren, Pedro está pensando de una manera que no corresponde en la manera en que ustedes deben de empezar a pensar ahora. Cambia tu manera de pensar. ¿Qué es la conversión? Una emoción, una decisión que quedó en el pasado, una adopción de una nueva fe, religión o iglesia o denominación. No. En todos estos casos la respuesta es no, clara y contundente. La conversión implica una regeneración, implica un nuevo nacimiento. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento es metanoia, es cambiar de forma radical. Y no hay cambio que no sea profundo, sino atañe a nuestra mente, a nuestra forma de pensar y a dónde colocamos nuestro corazón. Si queremos salvar nuestra vida, dice Jesús, la vamos a perder. Pero si estamos dispuestos a entregársela a Jesús, la vamos a ganar. Así que, ¿qué es la conversión? ¿Qué es ser un cristiano? ¿Qué es seguir a Jesús? Tener un cambio
profundo de forma de pensar y de vivir. Entregarle al Señor nuestra vida. No podemos con Jesús amarlo de a poquitos o amarlo de a cachitos o entregarnos de a poquito. Aquí se trata de entrarle con todo el corazón, sin andarle pichicateando al Señor nuestra vida, y eso se ve en la manera como vivimos nuestra fe. Vamos a la iglesia, luego no vamos, leemos la Biblia, luego no la leemos, nos confundimos un poco con el mundo, luego un poquito regresamos a la iglesia, y estamos con un piecito aquí, un piecito allá, tibiecitos por aquí, tibiecitos por allá. Jesús dice, así no es. Cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de vivir. Entrega por completo tu vida a Jesús. Y si el Señor hoy te dice eso y tú recibes esta palabra del Señor, bendito sea su nombre, porque hemos cumplido con el propósito de su palabra. La parte final del pasaje de hoy de Mateo nos refiere a un evento extraordinario, sobrenatural, que es la transfiguración de Jesús en el monte. Aparecen dos personajes importantes, el profeta Elías y Moisés. ¿Por qué son importantes? Porque Moisés representa toda la tradición legislativa, la ley. Es a Moisés, lo veremos en los próximos días cuando estudiemos el Éxodo. Será Moisés quien reciba la ley, y a partir de ese momento el pueblo de Dios tendrá como centro del pacto entre ellos y Dios el cumplimiento de la ley. Pues que esté Moisés ahí es la presencia de todo el ámbito legislativo del Antiguo Testamento. ¿Por qué está Elías? Porque él representa esa otra gran línea de la revelación de Dios, que es la profecía, los profetas, lo que se llamaría la tradición profética. Algunos leen estas dos tradiciones como opuestas, la que pertenece a la ley, sacerdocio, el templo, y la que pertenece a la profecía, a los profetas, a la confrontación, pero en realidad son dos pozos profundos de los que nos alimentamos. En ambos está la presencia y la revelación de Dios. Ambos se compensan, se equilibran uno al otro. El profeta puede muchas veces corregir al sacerdote. El sacerdote muchas veces observa en dónde está la falsa o verdadera profecía, de acuerdo a la palabra del Señor. Pero lo que aprendemos es, escuchen a Jesús. Él es mi hijo amado. Él es superior a Moisés, él es superior a Elías, porque él es el cumplimiento de la revelación del Señor de manera completa. Así que este pasaje, como ven, es de una gran importancia para comprender la persona de Jesús y su ministerio. Vamos al Salmo. El Salmo que nos corresponde el día de hoy es el Salmo número 20, también un salmo muy hermoso, como todos, perdón, Salmo 21, versos 1 al 13, y es una forma de clasificar los salmos. También es frecuente para estudiarlos con cierto sistema, siguiendo una cierta lógica, es ordenarlos o clasificarlos por diferentes criterios. Uno de ellos es el llamado los salmos reales. Tiene que ver con David y con el rey. En todas las culturas antiguas hay muchos cantos, muchas loas, celebraciones a los reyes, a los dignatarios. Tienen un lugar importante en la cultura de todos los pueblos, pero aquí no hay diferencia en ese sentido. También se exalta al rey. La diferencia es que siempre el rey es visto a la luz de su relación con Dios y de su fe en el Señor. Incluso cuando lleguemos por allá, durante ya en varios meses al libro de los reyes y las crónicas, veremos cómo se hace diferencia entre un buen rey y un mal rey. En este caso, dice el Salmo 21, el rey ha sido vestido de esplendor
y majestad. Fíjese que en la Biblia es muy importante cómo se viste uno. Incluso recuerden que los sacerdotes eran muy cuidadosos con sus túnicas, especialmente cuando entraban a celebrar el culto. También la vestimenta de los reyes era muy cuidada, muy vigilada. Y qué decir de la vestimenta de las mujeres, que tenía mucho cuidado porque también representaba mucho lo que ella era. Así que no es solamente algo externo, una moda, una forma de vestirnos, sino un significado. Y aquí se engrandece. Se le da el lugar que le corresponde al rey, pero sus ropas son extraordinarias porque es Dios quien ha vestido al rey. Aquí también la iglesia recibirá a su esposo cuando regrese por ella vestida con una túnica blanca que simboliza su pureza y su santidad. Algo más que decirles del Salmo 21, bueno, dice el Salmo que el rey confía en el Señor. ¿En qué? En que lo ama de forma inagotable y el Altísimo va a cuidar que el rey no tropiece. Señor, ayúdame, sosténme, guíame para no tropezar el día de hoy. Sosténme con tu amor inagotable. Ya comprendimos que no hay nada que podamos hacer que evite que el Señor nos ame, porque su amor es inagotable. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, ya no te amo, ya se me acabó el amor que sentía por ti? Y eso es humano, muy humano. Pero cuando vamos a la palabra, nuestro corazón encuentra una gran seguridad cuando sabemos que pase lo que pase, ya sean duras o maduras, ya estemos en lo alto o en lo bajo, en la luz o en la oscuridad, el amor inagotable del Señor siempre está con nosotros. A veces ese amor implica unos buenos coscorrones, pero los recibimos con gusto, no porque seamos masoquistas, sino porque sabemos que son movidos por su amor. Y Dios no es indiferente. Él no va a voltear su rostro hacia otro lado cuando ve que te estás destruyendo, como dice el proverbio. Porque si tú sigues el camino inadecuado, pues vas a llegar al lugar inadecuado. Así que veamos lo que dice el proverbio en esta ocasión. Capítulo 5, verso 1 al 6. La sabiduría advierte sobre la mujer inmoral. Las mujeres son muy importantes en la vida de la sociedad. Entendemos muy bien la preocupación, la inquietud de muchas mujeres que al leer la Biblia notan un énfasis, un sentido muy patriarcal, muy orientado al varón. No tenemos que negociar en este aspecto porque la Biblia pues, es también reflejo de una cultura y también refleja un diseño. Dios le ha dado al varón y a la mujer un rol, una tarea, una dignidad. No debemos entender nunca que una implique la indignidad del otro o el menosprecio del otro, por el contrario, hay una dignificación permanente del ser humano en la palabra, tanto del varón como de la mujer. Y en este caso, Proverbios pues advierte a los jóvenes judíos del peligro que en ese tiempo, en esa cultura, había con algunas mujeres que propiamente alrededor de las cortes o de los poblados, las ciudades, eran mujeres dedicadas a la prostitución o a diferentes actividades de este tipo inmorales. Así que recuerdan que ya leímos un pasaje en Génesis cuando una de las nueras tuvo que hacer algo indigno para lograr que la ley del levirato se cumpliera en su caso. Y tuvo una situación social muy interesante que vale la pena estudiar con calma sobre este tema y otros temas asociados con el papel de la mujer. Pero dice el proverbio, ten cuidado porque la mujer inmoral va por un sendero torcido sin darse cuenta. Vale también al revés. Si tú eres mujer, cuidado con un varón inmoral porque va por un sendero torcido sin darse cuenta. A veces
tenemos tanta codependencia, que nos aferramos tanto a un amor, que estamos dispuestos a sacrificar muchas cosas por ese amor, que a veces no es amor, sino pasión o deseo, o algún complejo que andamos cargando, alguna deficiencia emocional, sentimental, espiritual, y ponemos nuestros oídos, ojos en donde sabemos que no debemos, porque va por un sendero torcido y sin darse cuenta, porque lo que dice Proverbios es que para ella misma no es consciente del camino que toma. A veces es cierto, a veces sabemos que estamos mal, pero a veces pensamos que estamos bien y tomamos un camino que a nuestros ojos es correcto, pero cuando vamos a la palabra descubrimos que es incorrecto. Así que Proverbios nos advierte sobre la actitud correcta respecto a las personas que son inmorales. Aunque hoy está de moda la inmoralidad, ¿no es cierto? Si tú ves los programas de televisión, las redes sociales, muchas de las diferentes plataformas que tienen a youtubers o programas de conversaciones o de mujeres, está tan de moda la inmoralidad. Se habla de muchísimos de esos temas, pero no como una perspectiva crítica, sino exaltándolos, poniéndolos por encima, pensando que es algo muy bueno, muy positivo de la libertad de la sociedad de hoy, poniendo en crisis la familia tradicional o la pareja, en fin, creo que todos saben muy bien lo que estamos viviendo en el mundo de hoy. Sé sabio, sé sabio. Ve el sendero, porque si está torcido, vas a llegar al lugar menos indicado para ti. Ese próximo domingo, 28 de enero, continuaremos predicando la primera carta de Juan. Te invito a que me acompañes y también que invites a otros. Si estás en Cancún, te espero ahí en Jezreel, en la calle de Madroño. Está junto a un colegio conocido en Cancún, el Colegio Álamos. Ahí nos reunimos a las 10 de la mañana y a las 6. Si llegas antes de las 10, pues te felicito porque vas a poder compartir un cafecito que tratamos de tener siempre especialmente para nuestros invitados, así que tendrás también la oportunidad de conversar y prepararte para la reunión de las 10. Y a las 6 también tenemos nuestra segunda reunión, los mensajes 6 y los mensajes 7. Mensaje 6, importante, y también el 7. En el 6 hablaremos de las crisis doctrinales que acosan a la iglesia. El tema fundamental de toda la historia del cristianismo es la cristología. ¿Qué quiere decir esto? La doctrina acerca de Jesús. No ha sido fácil para la iglesia comprender esta revelación tan especial en donde Jesús es totalmente Dios y Jesús es totalmente humano. Esta es la, el, el nodo, el centro de este mensaje sexto, pero hoy tenemos otros campos de batalla doctrinal. Parece que la doctrina de Jesús ha quedado en general bien establecida, pero se han abierto otros diferentes campos en donde vale la pena poner atención, porque la doctrina es tan importante como aquello verdadero o falso en lo que creemos. Y si tú vives conforme a lo que crees, pues es doblemente importante que sea verdadero. Te espero. También, si no puedes estar físicamente, pues transmitimos todos los domingos, tanto a las 10 como a las 6, vía Facebook, en la página de Jezreel. Espero para que puedas también acompañarme por este medio. Felicito a algunos que se han estado suscribiendo al canal de YouTube. Tú sabes que nos ayuda mucho cuando hay suscriptores. No solamente te agradezco que nos puedas acompañar viendo los videos o escuchándolo en Spotify, sino que también puedas ponerle a la suscripción y suscribirte tanto a la página de Jezreel como a la página de Rafael Pola, porque así vamos ganando un espacio en las redes para que podamos llegar
a más personas. Y si le pones que te gusta, pues bueno, también ayuda mucho. Pero si no te gusta, pues no le pongas. Pero si Dios te bendice y te enseña algo, te deja algo bueno, pues que todo da, que puedas ponerle también, que te gusta lo que escuchas y lo que ves. Estamos en una fecha ya cercana al 17 de febrero, ya estamos a menos de un mes. El tiempo se va también muy rápido. Nuestro grupo de alabanza está preparándose con toda conciencia, como siempre lo hacen, con mucha calidad, para compartir este concierto. Amor sin condición será el sabadito en la nochecita, 7 de la noche, sábado 17 de febrero. También habrá un pequeño convivio que siempre tendremos, y nuestros invitados especiales son los amigos que aún no conocen del Señor. Esos son nuestros invitados especiales. Así que te esperamos físicamente ahí en Jezreel o también mediante las redes sociales. Espero que tengamos la forma de también transmitirlo por YouTube para que pueda llegar a aquellos que no tienen su página de Facebook y batallan para poder entrar al Facebook, pero lo pueden hacer en YouTube. Te animo a que sigas día a día. Recuerda que aquí estamos buscando dos cosas: leer la palabra y dos, disciplinarnos, porque nos estamos formando como discípulos. Y este proceso formativo no puede pasar por alto la disciplina diaria de estudiar. Es como un escultor que va con su cincel día a día haciendo un trabajito para conformar esa piedra a la imagen de su modelo. Así trabaja el Señor. Su palabra siempre nos dice algo. A veces nos dan unas buenas bofetadas y las recibimos con gusto porque son del Señor. Y a veces nos abraza con todo cariño y afecto, porque papá necesita tener las dos manos, la mano de la ternura y la mano de la disciplina. Y el Señor nos ama con un amor saludable. Y así sea. El Señor te bendiga muy ricamente y, primero Dios, aquí continuamos el día 26 de enero.